Isaac del Toro va a destruir todo lo que creías saber sobre los relevos generacionales en el ciclismo. Un chico de 22 años acaba de hacer algo que nadie esperaba, y lo hizo solo, sin red de seguridad, sin el hombre que durante años cargó con el peso del equipo entero sobre sus espaldas. Bienvenidos a Zona Ciclismo, donde el ciclismo se cuenta como es. Suscríbete ahora para no perderte absolutamente nada de lo que está a punto de explotar en el pelotón internacional. Durante años, cada vez que Isaac del Toro atacaba en una subida, los comentaristas decían lo mismo. Parece Pogačar. Tiene el estilo de Pogačar. Es el próximo Pogačar. Y eso, aunque suene a cumplido, es una de las cargas más brutales que puede llevar un ciclista joven. Porque no te están viendo a ti, te están viendo a través de otro. Te están midiendo con una vara que no es la tuya. Y del Toro lo sabía. Pero presta atención a esto porque aquí empieza la historia real. En el UAE Tour 2026, Tadej Pogačar no estaba. Sin el esloveno en carrera, el equipo UAE Emirates necesitaba un líder. Y ese líder con solo 22 años tuvo que ser Isaac del Toro. No como promesa, no como gregario de lujo, como el hombre que lleva el número 1 en la espalda y responde cuando las cosas se complican. Para entender lo que pasó en los Emiratos, tienes que entender lo que pasó antes. 2025 fue el año en que del Toro le dijo al mundo que no era un accidente. En el Giro de Italia brilló en la alta montaña con una consistencia que heló la sangre de corredores con el doble de su experiencia. Después llegó la Vuelta a Burgos y se la llevó, sin discusión, con la autoridad de alguien que no tiene miedo de ganar. Y ahora viene el bombazo. El Tour de Austria cayó también. Victorias en clásicas italianas, una mejora en la contrarreloj que nadie del pelotón esperaba de un escalador tan puro. Del Toro no estaba progresando, del Toro estaba evolucionando. Y hay una diferencia brutal entre las dos cosas. Progresar es mejorar poco a poco. Evolucionar es convertirte en algo diferente a lo que eras. Pero eso no es todo. Durante el invierno, mientras otros corredores descansaban o entrenaban en solitario, del Toro se fue a España junto a Pogačar. Y los datos que salieron de esas sesiones de entrenamiento eran de otro planeta. Ritmos que muy pocos ciclistas del mundo pueden sostener. Cargas de trabajo que destruirían a cualquier corredor que no esté al nivel más alto de la élite mundial. El mensaje era claro sin necesidad de palabras. Del Toro ya no entrena como una promesa. Entrena como un candidato. Y llegó el UAE Tour 2026, etapa 1. Final en subida con características que favorecen a los sprinters de montaña, a esos corredores explosivos que tienen la potencia de un velocista pero las piernas de un escalador. Del Toro no esperó. Atacó con una violencia táctica que dejó a todos mirándose entre sí sin saber qué había pasado. Se llevó la etapa. Y con ella el maillot rojo, el liderato, la responsabilidad máxima. Luego llegó la contrarreloj, y aquí es donde muchos pensaban que la historia iba a terminar. Remco Evenepoel, uno de los mejores especialistas del mundo en esta disciplina, le arrebató el liderato a Del Toro. ¿Debacle? No, lejos de eso. Del Toro no se hundió, no perdió minutos como quien pierde la cabeza. Limitó los daños con una inteligencia táctica que no se aprende en un manual. Esa sangre fría a 22 años no es normal. Eso no se improvisa. Y entonces llegó Jebel Jais, una de las subidas más duras de la carrera. Los ataques llegaron con saña, uno tras otro, buscando romper al joven mexicano, buscando el momento en que dijera basta. Pero Del Toro no dijo basta. Sufrió, claro que sufrió. Nadie sube esa montaña sonriendo. Pero mantuvo la calma. Controló las pérdidas, se mantuvo en posición de pelear por la general. Y eso, en el lenguaje del ciclismo de alto nivel, es una victoria silenciosa que muy poca gente sabe leer. Fíjate bien en esto, el ciclismo no lo ganan solo los que atacan más fuerte, lo ganan los que saben cuándo no atacar, los que saben cuándo sufrir sin desmoronarse, los que tienen la mentalidad para llegar a la etapa decisiva todavía con opciones reales. Del Toro llegó a Jebel Hafid con opciones reales, con el liderato a un golpe de distancia, con las piernas cargadas de días de carrera y la cabeza más fría que nunca. Eso es lo que hace diferente esta historia. No es la historia de un talento que explota y desaparece. Es la historia de un corredor que está aprendiendo en tiempo real, delante de todo el mundo, a convertirse en un ganador de verdad. Y el capítulo más importante de esa historia estaba a punto de escribirse en los últimos 2 kilómetros con 700 metros de la subida más famosa de los Emiratos. 2 kilómetros con 700 metros, eso es lo que separa a un corredor bueno de un corredor histórico. Y en esos 2 kilómetros con 700 metros, Isaac del Toro tomó una decisión que nadie olvidará. Una decisión brutal, calculada y despiadada que cambió para siempre la forma en que el mundo del ciclismo lo va a mirar de ahora en adelante.
Jebel Hafid. Si no conoces esta subida, necesitas entenderla ahora mismo. Es la montaña más icónica de los Emiratos Árabes, el lugar donde los mejores escaladores del mundo se han medido durante años, el escenario donde Tadej Pogačar construyó parte de su leyenda. Y ese dato no es casual. Ese dato es exactamente el núcleo de todo lo que está a punto de contarte. La etapa llegó con Del Toro fuera del liderato. Evenepoel tenía el maillot rojo después de la contrarreloj, y muchos en el pelotón pensaban que el mexicano había llegado demasiado lejos demasiado pronto, que la presión de liderar el UAE Emirates sin Pogačar era demasiado peso para un corredor de 22 años, que tarde o temprano se iba a romper. Estaban equivocados, brutalmente equivocados. Los kilómetros iniciales de Jebel Hafid transcurrieron con una tensión eléctrica. El pelotón reducido, los favoritos mirándose, nadie queriendo ser el primero en mostrar las cartas. Pero Del Toro no estaba mirando a los demás. Del Toro estaba esperando su momento, y cuando ese momento llegó a 2 kilómetros con 700 metros de la línea de meta, no dudó ni una fracción de segundo. El ataque fue despiadado, no fue un acelerón gradual, no fue una prueba para ver cómo reaccionaban los rivales, fue una explosión de potencia pura que rompió el grupo como si fuera de cristal, de golpe, sin aviso, con la violencia táctica de alguien que lleva semanas esperando exactamente ese instante. Los corredores que intentaron seguirle vieron cómo la distancia crecía metro a metro, segundo a segundo, sin posibilidad de reacción. Y ahora presta atención, porque aquí viene algo que te va a poner la piel de gallina. Isaac Del Toro no solo ganó la etapa. Isaac Del Toro pulverizó el récord de la subida de Jebel Hafid, 20 minutos y 15 segundos, una marca que destruye todo lo que se había hecho antes en esa montaña. Una marca que borra nombres, y uno de esos nombres, el más importante, es el de Tadej Pogačar, el hombre con quien lo comparaban durante años, el hombre a cuya sombra creció, el hombre cuyo récord acaba de quedar en el pasado. Piensa en lo que significa eso un momento. ¿No estamos hablando de ganar una etapa más? Estamos hablando de ir a la casa del rey, llamar a la puerta y dejar tu nombre grabado en la pared más visible. Eso es lo que hizo Del Toro en Jebel Hafid. Y lo hizo con una frialdad y una contundencia que no se ven en corredores que doblan su edad. Con esa victoria, Del Toro recuperó el liderato de la carrera. Y no solo eso, se proclamó campeón del UAE Tour 2026. El ganador más joven en la historia de esta prueba, superando una vez más el récord que tenía precisamente Pogačar. Como si el universo del ciclismo hubiera decidido que la historia de estos dos hombres tiene que estar conectada para siempre. Página tras página, récord tras récord. Pero eso no es todo. Lo que hace que esta victoria sea diferente, lo que la convierte en algo más que un resultado deportivo, es lo que Del Toro demostró a lo largo de toda la semana. Ganó un sprint en su vida en la primera etapa, lo que demuestra una potencia explosiva que muy pocos escaladores puros tienen. Soportó la contrarreloj sin hundirse, lo que confirma que sus mejoras en esta disciplina son reales y no son un accidente. Aguantó los ataques de Jebel Hafid con una madurez táctica que muchos veteranos no han desarrollado en toda su carrera, y cuando llegó el momento decisivo, atacó primero, sin miedo, sin dudas, con la mentalidad de un ganador. Y ahora viene la pregunta que todo el mundo en el pelotón se está haciendo en voz baja, porque en los despachos, en los autobuses de los equipos, entre los directores deportivos y los corredores que lo vieron de cerca, hay una conversación que empieza a tomar forma. Si Del Toro ya está haciendo esto con 22 años, si ya es capaz de ganar generales, de batir récords, de liderar un equipo como UAE Emirates en ausencia de Pogačar, ¿qué pasa cuando ambos estén en la misma carrera? ¿Qué ocurre cuando Del Toro y Pogačar compitan por el mismo maillot en las mismas montañas? El Tour de Francia 2026 está en el horizonte, y por primera vez en mucho tiempo la pregunta ya no es si Del Toro está listo para estar en la conversación de los grandes. La pregunta ahora es hasta dónde puede llegar, porque un corredor que bate récords de Pogačar en la montaña de Pogačar, con 22 años, entrenando junto a Pogačar durante el invierno y ganando carreras sin Pogačar, ya no es la promesa de nadie. Es su propia historia, es su propio nombre, y ese nombre, Isaac Del Toro, acaba de grabarse en el ciclismo mundial con letras que no se van a borrar fácilmente. Déjame saber en los comentarios, ¿crees que Del Toro puede pelearle el Tour de Francia a Pogačar en 2026 o todavía es demasiado pronto para hablar de una rivalidad directa?